Durante siglos, la historia de Sudamérica ha sido contada desde lo alto de palacios coloniales, escrita con tinta europea y relatada por voces ajenas a la tierra que pisaban. Se ha exaltado la grandeza de imperios como el Inca, se ha estudiado la sofisticación arquitectónica de los mayas, y se ha venerado la ferocidad de los aztecas. Pero en las sombras de esa narrativa oficial, en el susurro de las hojas de la selva, vive otra historia, una que rara vez se menciona. Una historia sin códices, sin templos de piedra ni ejércitos grabados en murales, pero con una fuerza tan poderosa que ha resistido siglos de conquista, opresión y olvido. Es la historia de los guaraníes. ¿Quiénes eran realmente? ¿Un simple pueblo nómada que se aferraba a los árboles y al barro, o una civilización que entendía el mundo de una forma tan profunda que la historia occidental no supo, o no quiso, comprenderla? ¿Qué secretos se ocultan en su cosmovisión, en sus rituales, en la lengua que aún resuena en los caminos de Paraguay, en las montañas de Brasil, y en las márgenes del río Paraná? Más aún, ¿qué no nos han contado? Porque aquí hay algo que pocos se atreven a decir. La historia oficial de los guaraníes podría estar equivocada. No incompleta, equivocada. ¿Y si su legado no fue menor al de los grandes imperios, sino simplemente distinto? ¿Y si detrás de los mitos y las leyendas había conocimientos milenarios que podrían cambiar lo que creemos saber sobre el desarrollo humano, la medicina, la espiritualidad, e incluso la naturaleza misma del poder? Lo que estás a punto de descubrir no es una crónica más de una cultura indígena perdida. Es una reconstrucción minuciosa y provocadora de una civilización viva, que nunca se extinguió, aunque muchos quisieron enterrarla en el olvido. Y si sigues escuchando, te prometo que no mirarás igual a los guaraníes, ni al mundo, nunca más. Pero antes de comenzar este viaje hacia lo desconocido, te invito a detenerte un instante. ¿Por qué nos han enseñado a ver la historia desde las alturas del mármol y no desde las raíces de la tierra? ¿Por qué valoramos la escritura en piedra, pero despreciamos la memoria viva que se transmite de boca en boca, de abuelo a nieto, de espíritu a espíritu? Este vídeo es una invitación a mirar más allá de las ruinas, a escuchar las voces que siguen hablando desde la espesura de la selva, y a comprender que tal vez, en la sencillez de una cultura silenciada, se esconden respuestas a las preguntas más profundas de nuestro tiempo. Si alguna vez sentiste que la historia oficial deja vacíos, que hay piezas faltantes en el rompecabezas de nuestra identidad como continente, este es tu momento. Porque la historia de los guaraníes no es una reliquia del pasado, es una llama que aún arde, y está a punto de iluminar verdades que durante demasiado tiempo permanecieron en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie quiso contarte? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En los mapas antiguos del continente sudamericano, trazados con la mano temblorosa de exploradores y cartógrafos que apenas entendían lo que veían, había regiones marcadas con palabras tan ambiguas como aterradoras: terra incógnita, tierra desconocida. Pero para los guaraníes, ese territorio no era desconocido. Era su hogar, un mundo de ríos que hablaban, árboles que susurraban sabiduría, y senderos invisibles que unían comunidades como si la selva misma tuviera un sistema nervioso propio. Sin embargo, este vasto conocimiento no quedó registrado en pergaminos ni tallado en piedra. Quedó flotando en el aire, vivo en las palabras, en los cantos, en los sueños. Pero ¿cómo puede una historia sin escrituras ni monumentos sobrevivir al paso de los siglos? Ahí radica el primer misterio, el primer quiebre con lo que solemos entender por civilización. Nos han enseñado que una sociedad sin edificios, sin ejércitos, sin reyes ni leyes escritas, está incompleta, es primitiva, no cuenta. Y sin embargo, los guaraníes desafiaron cada una de esas nociones. Porque existían sin necesidad de dominar. Se expandían sin necesidad de conquistar. Y su estructura, o, mejor dicho, su red invisible de relaciones, les permitió ocupar vastas regiones del continente sin levantar un solo muro. ¿Qué clase de pueblo logra eso? Los primeros rastros firmes de la presencia guaraní nos llevan a la espesa vegetación del actual Paraguay, al noreste argentino, a la región sur de Brasil y a partes de Bolivia. Pero hablar de rastro es engañoso. No es que hayan dejado una huella en el sentido tradicional,
como una pirámide o un templo. Dejaron una red viva de nombres, de palabras, de caminos orales que siguen circulando entre quienes descienden de ellos. Y quizás por eso los arqueólogos no pudieron encerrarlos en vitrinas. Porque el legado guaraní no está quieto. Se mueve, fluye, como ellos. Los guaraníes no fueron un pueblo sedentario en el sentido clásico. Su cultura estaba profundamente ligada al movimiento. Se desplazaban no por necesidad inmediata, sino por una visión espiritual del mundo, la búsqueda de la tierra sin mal, ese paraíso terrenal donde la vida sería perfecta, sin dolor ni sufrimiento. Pero esa migración no era solo geográfica, era también existencial. Era una forma de estar en el mundo, de buscar constantemente el equilibrio y la armonía con el universo. Y esa búsqueda, esa noción de que siempre hay algo más allá del horizonte, fue lo que los mantuvo vivos. Pero surge una pregunta incómoda: si no tenían un centro de poder, si no dejaron una capital ni una muralla, ¿cómo mantenían su cohesión? ¿Cómo una cultura sin estructuras rígidas no se disolvió con el tiempo? Aquí es donde comienza a revelarse lo extraordinario. La clave estaba en la palabra, en la oralidad. Para los guaraníes, la palabra no era solo una forma de comunicación, sino un vehículo de poder espiritual y político. Las decisiones no se tomaban por imposición, sino por consenso, en consejos comunitarios donde el habla era sagrada. Bajo la luz de la luna, a la sombra de los árboles, se discutía el rumbo de la comunidad. Y el que mejor hablaba, el que sabía escuchar y guiar con sabiduría, era elegido como cacique. No por linaje, no por fuerza, no por riqueza, por mérito espiritual y humano. Y si ese modelo de liderazgo, basado en la palabra y no en la imposición, fuera más avanzado que el de muchas sociedades modernas, los caciques guaraníes no eran gobernantes absolutos. Si dejaban de servir al pueblo, podían ser reemplazados sin guerra, sin violencia, sin traición. Porque el liderazgo no era un privilegio, era un servicio. Y eso, quizás, es lo que hizo tan fuerte a esta civilización sin castillos, su flexibilidad, su capacidad de cambiar sin perder su esencia, de adaptarse sin rendirse, de ceder sin desaparecer. Y aún más profundo que eso, su fuerza radicaba en su cosmovisión. Para los guaraníes, el universo no era un espacio a dominar, sino un ser viviente con el cual debían convivir. No construyeron grandes ciudades porque no creían que la piedra diera más poder que la selva. No acumularon riquezas porque sabían que nada se lleva quien no sabe compartir. No buscaron imponer su visión del mundo, pero tampoco aceptaron que otros les impusieran la suya. Podría ser que su ausencia en los libros de historia no se deba a su falta de relevancia, sino a que representaban un modelo completamente opuesto al que Europa necesitaba imponer. La historia oficial necesita monumentos, necesita guerras, necesita documentos, pero los guaraníes no dejaron ninguno de esos. Dejaron algo más complejo, dejaron vida. Dejaron una lengua que todavía hoy es hablada por millones. Dejaron canciones que aún resuenan en los rituales. Dejaron una forma de pensar que sigue intacta en la sabiduría de sus chamanes y ancianos. Y eso, en el fondo, es más difícil de destruir que cualquier edificio. Al mirar hacia atrás, lo que encontramos no es un vacío, sino un espejo incómodo. Porque si una civilización pudo existir durante siglos sin jerarquías opresivas, sin acumulación de poder, sin ejércitos conquistadores, ¿qué dice eso sobre nosotros? Y si los guaraníes no fueron un vestigio del pasado, sino una advertencia para el futuro, la historia que nos contaron dice que lo que no se escribe, desaparece. Pero los guaraníes demostraron lo contrario, que lo que vive en la palabra, en el rito y en la tierra, perdura más allá del papel. Y ahora, más que nunca, su legado nos está hablando. ¿Estás dispuesto a escucharlo? En los mapas antiguos del continente sudamericano, trazados con la mano temblorosa de exploradores y cartógrafos que apenas entendían lo que veían, había regiones marcadas con palabras tan ambiguas como aterradoras: terra incógnita, tierra desconocida. Pero para los guaraníes, ese territorio no era desconocido. Era su hogar, un mundo de ríos que hablaban, árboles que susurraban sabiduría, y senderos invisibles que unían comunidades como si la selva misma tuviera un sistema nervioso propio. Sin embargo, este vasto conocimiento no quedó registrado en pergaminos ni tallado en piedra. Quedó flotando en el aire, vivo en las palabras, en los cantos, en los sueños.
Pero ¿cómo puede una historia sin escrituras ni monumentos sobrevivir al paso de los siglos? Ahí radica el primer misterio, el primer quiebre con lo que solemos entender por civilización. Nos han enseñado que una sociedad sin edificios, sin ejércitos, sin reyes ni leyes escritas, está incompleta, es primitiva, no cuenta. Y sin embargo, los guaraníes desafiaron cada una de esas nociones. Porque existían sin necesidad de dominar. Se expandían sin necesidad de conquistar. Y su estructura, o, mejor dicho, su red invisible de relaciones, les permitió ocupar vastas regiones del continente sin levantar un solo muro. ¿Qué clase de pueblo logra eso? Los primeros rastros firmes de la presencia guaraní nos llevan a la espesa vegetación del actual Paraguay, al noreste argentino, a la región sur de Brasil y a partes de Bolivia. Pero hablar de rastro es engañoso. No es que hayan dejado una huella en el sentido tradicional, como una pirámide o un templo. Dejaron una red viva de nombres, de palabras, de caminos orales que siguen circulando entre quienes descienden de ellos. Y quizás por eso los arqueólogos no pudieron encerrarlos en vitrinas. Porque el legado guaraní no está quieto. Se mueve, fluye. Como ellos, los guaraníes no fueron un pueblo sedentario en el sentido clásico. Su cultura estaba profundamente ligada al movimiento. Se desplazaban no por necesidad inmediata, sino por una visión espiritual del mundo, la búsqueda de la tierra sin mal, ese paraíso terrenal donde la vida sería perfecta, sin dolor ni sufrimiento. Pero esa migración no era solo geográfica, era también existencial. Era una forma de estar en el mundo, de buscar constantemente el equilibrio y la armonía con el universo. Y esa búsqueda, esa noción de que siempre hay algo más allá del horizonte, fue lo que los mantuvo vivos. Pero surge una pregunta incómoda: si no tenían un centro de poder, si no dejaron una capital ni una muralla, ¿cómo mantenían su cohesión? ¿Cómo una cultura sin estructuras rígidas no se disolvió con el tiempo? Aquí es donde comienza a revelarse lo extraordinario. La clave estaba en la palabra, en la oralidad. Para los guaraníes, la palabra no era solo una forma de comunicación, sino un vehículo de poder espiritual y político. Las decisiones no se tomaban por imposición, sino por consenso, en consejos comunitarios donde el habla era sagrada. Bajo la luz de la luna, a la sombra de los árboles, se discutía el rumbo de la comunidad. Y el que mejor hablaba, el que sabía escuchar y guiar con sabiduría, era elegido como cacique. No por linaje, no por fuerza, no por riqueza, por mérito espiritual y humano. Y si ese modelo de liderazgo, basado en la palabra y no en la imposición, fuera más avanzado que el de muchas sociedades modernas, los caciques guaraníes no eran gobernantes absolutos. Si dejaban de servir al pueblo, podían ser reemplazados sin guerra, sin violencia, sin traición. Porque el liderazgo no era un privilegio, era un servicio. Y eso, quizás, es lo que hizo tan fuerte a esta civilización sin castillos, su flexibilidad, su capacidad de cambiar sin perder su esencia, de adaptarse sin rendirse, de ceder sin desaparecer. Y aún más profundo que eso, su fuerza radicaba en su cosmovisión. Para los guaraníes, el universo no era un espacio a dominar, sino un ser viviente con el cual debían convivir. No construyeron grandes ciudades porque no creían que la piedra diera más poder que la selva. No acumularon riquezas porque sabían que nada se lleva quien no sabe compartir. No buscaron imponer su visión del mundo, pero tampoco aceptaron que otros les impusieran la suya. Podría ser que su ausencia en los libros de historia no se deba a su falta de relevancia, sino a que representaban un modelo completamente opuesto al que Europa necesitaba imponer. La historia oficial necesita monumentos, necesita guerras, necesita documentos, pero los guaraníes no dejaron ninguno de esos. Dejaron algo más complejo, dejaron vida. Dejaron una lengua que todavía hoy es hablada por millones. Dejaron canciones que aún resuenan en los rituales. Dejaron una forma de pensar que sigue intacta en la sabiduría de sus chamanes y ancianos. Y eso, en el fondo, es más difícil de destruir que cualquier edificio. Al mirar hacia atrás, lo que encontramos no es un vacío, sino un espejo incómodo. Porque si una civilización pudo existir durante siglos sin jerarquías opresivas, sin acumulación de poder, sin ejércitos conquistadores, ¿qué dice eso sobre nosotros? Y si los guaraníes no fueron un vestigio del pasado, sino una advertencia para el futuro, la historia que nos contaron dice que lo que no se escribe, desaparece. Pero los guaraníes demostraron lo contrario, que lo que vive en la palabra, en el rito y en la tierra,
perdura más allá del papel. Y ahora, más que nunca, su legado nos está hablando. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Cuando los primeros europeos pusieron pie en Sudamérica, no venían solos. No solo traían consigo la cruz y la espada, las lenguas nuevas y los mapas por escribir. Traían una idea, una certeza inamovible, que todo lo que no se pareciera a su mundo debía ser cambiado, conquistado o eliminado. Que la historia comenzaba con ellos. Y en esa lógica brutal, los guaraníes no encajaban. Eran, para los ojos coloniales, un error, una anomalía, un obstáculo, pero lo que encontraron no fue un pueblo indefenso. No fue una cultura que se inclinara ante los estandartes dorados ni que aceptara con docilidad las promesas del cielo extranjero. Lo que encontraron fue algo que no esperaban, resistencia. No en forma de grandes murallas o armas sofisticadas, sino en algo mucho más difícil de quebrar, una voluntad colectiva, una espiritualidad profunda, una conexión con la tierra que ni el fuego ni el hierro pudieron romper. La historia oficial, esa que tantas veces repitieron los cronistas europeos, describía a los guaraníes como salvajes, errantes, sin Dios ni ley. Pero omite convenientemente un detalle: esa imagen no surgía de una observación objetiva, sino de una necesidad. Porque si los guaraníes eran considerados humanos plenos, con su propia lógica, con su propia civilización, entonces la conquista ya no podía justificarse como una empresa de redención. Tenían que ser deshumanizados, redefinidos como bárbaros para poder ser dominados sin culpa. Y sin embargo, resistieron. Los conquistadores estaban acostumbrados a tratar con jefes supremos, con estructuras verticales que podían ser decapitadas para someter al resto. Pero con los guaraníes no funcionaba así, porque no había un solo rey a quien matar. No había un único centro que destruir. Por cada comunidad que era asaltada, otra surgía en lo profundo de la selva. Por cada cacique que caía, otro era elegido. Y lo más desconcertante, no luchaban por tierras, ni por riquezas, ni por poder. Luchaban por seguir siendo ellos mismos. ¿Cómo se combate contra algo tan intangible? La selva, para los conquistadores, era un infierno. Un espacio hostil, oscuro, que se resistía a ser trazado en los mapas. Pero para los guaraníes, era el hogar. Un ser vivo. Un aliado. Conocían sus senderos secretos, sus ríos ocultos, sus señales invisibles. Y ese conocimiento fue su arma más poderosa. No formaban ejércitos al estilo europeo. No marchaban en filas ni seguían estrategias militares complejas. Se movían con el viento, atacaban cuando nadie lo esperaba y se esfumaban sin dejar huella. La selva los escondía, los protegía, los multiplicaba. Las batallas no se libraban en campos abiertos, sino en los rincones húmedos del bosque, donde los caballos se hundían, donde las armaduras eran una carga, y donde los guaraníes eran sombra y cuchillo a la vez. A ojos modernos, estas tácticas podrían parecer rudimentarias. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, eran maestros de la guerra de guerrillas siglos antes de que ese término existiera. ¿No es curioso que un pueblo sin estructuras militares formales haya logrado frenar el avance de uno de los imperios más poderosos de la historia? Pero no solo lucharon contra los españoles y portugueses. Hubo otro enemigo, más cruel, más persistente, y más silencioso: los bandeirantes. Cazadores de esclavos venidos desde el Brasil colonial, cruzaban la selva como espectros armados, quemando aldeas, secuestrando familias enteras para venderlas como mano de obra en plantaciones. Eran hombres sin ley, sin Dios y sin patria, y los guaraníes los conocieron bien. Los enfrentaron como pudieron, con lanzas hechas de hueso, con trampas escondidas en la maleza, con todo el coraje de quien defiende no solo su vida, sino su mundo entero. Algunos huyeron, otros pelearon, muchos murieron, pero nunca se rindieron. Y eso plantea una pregunta que rara vez se hace: ¿por qué? ¿Por qué resistir si todo parecía perdido? ¿Por qué arriesgar la vida una y otra vez, si podían simplemente aceptar el nuevo orden y sobrevivir como esclavos, como siervos, como indios cristianizados? La respuesta está en su alma, porque para los guaraníes, perder su tierra no era solo perder el lugar donde vivían. Era romper el equilibrio del universo. Era desintegrarse, porque la selva era su templo, su madre, su hogar espiritual. Cederla era morir en espíritu, aunque el cuerpo siguiera respirando. Y aunque no lo sepamos, esa lucha continúa hoy. Ya no con lanzas,
ya no desde las copas de los árboles ni desde la niebla del amanecer. Hoy la lucha es legal, política, cultural. Los guaraníes aún pelean por sus territorios, por su lengua, por el derecho a existir en sus propios términos. Protestan, marchan, se organizan. Son parte de parlamentos, fundan escuelas, publican libros en su idioma ancestral. Han entendido que el enemigo ha cambiado de forma, pero no de intención. Y han decidido seguir resistiendo. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no sea cómo lograron sobrevivir a la conquista. Tal vez la pregunta correcta sea, ¿por qué nadie nos enseñó esto? ¿Por qué, si su historia está llena de heroísmo, de sabiduría y de una fuerza inquebrantable, seguimos viéndolos como un pueblo menor, como una nota al pie en los manuales de historia? ¿Será que su forma de vivir es demasiado incómoda para el mundo que hemos construido? Los guaraníes no construyeron templos de piedra, pero construyeron algo aún más difícil de destruir, una forma de vivir que desafía al poder, a la codicia y al olvido. Y esa forma de vivir, contra todo pronóstico, aún respira, aún canta, aún sueña. Y eso, en este mundo que olvida tan rápido, ya es una forma de victoria. En el corazón de la espiritualidad guaraní existe una idea que no puede ser ignorada. Una creencia tan poderosa, tan radical, que moldea cada decisión, cada gesto, cada paso. Es la idea de la tierra sin mal, YVY Marae, un lugar perfecto, real, tangible, que está allá afuera en algún rincón del mundo, esperando ser encontrado. No es el cielo cristiano que llega después de la muerte. No es un estado etéreo de contemplación. Es un lugar físico, en este mundo, un paraíso donde no hay enfermedad, ni hambre, ni dolor, ni mentira, donde la armonía con la tierra y los espíritus es total. Y para los guaraníes, buscar ese lugar no era una metáfora, era una misión. La historia nos ha enseñado a ver las grandes migraciones como movimientos por necesidad, por guerra, por sequía, por hambre. Pero los guaraníes migraban por fe, porque creían, desde el fondo de sus almas, que la tierra sin mal podía alcanzarse si se vivía con rectitud, si se seguían las señales, si se escuchaba a los sabios y a los espíritus. Y entonces uno se pregunta, ¿qué civilización abandona la seguridad, lo conocido, lo cómodo, solo por la promesa de algo que nadie ha visto? ¿Qué tipo de fe necesita el alma para moverse constantemente sin saber si algún día llegará? Tal vez por eso, para los europeos, los guaraníes eran incomprensibles. No entendían ese nomadismo ritual. No entendían que la selva no era solo un espacio a recorrer, sino una guía. Un mapa viviente que respondía al que sabía mirar con los ojos del espíritu. Los pajés, los chamanes guaraníes, eran quienes leían ese mapa. No con brújulas, no con coordenadas, sino con sueños, visiones, cantos y señales. En trance, conectados con el universo a través de la música, la respiración y las plantas, guiaban a sus comunidades en peregrinaciones que podían durar años. No era una caminata, era una danza cósmica. Y aquí surge una pregunta que rompe todas las lógicas. ¿Y si este mito de la tierra sin mal no era un simple cuento religioso? ¿Y si los guaraníes sabían algo que olvidamos? ¿Y si en sus desplazamientos milenarios había un conocimiento geográfico o espiritual que aún no comprendemos? Porque hay algo inquietante en esa búsqueda. Algo que atraviesa toda la cultura guaraní y la separa de casi todas las demás. Su esperanza no estaba en el pasado, en una edad de oro perdida. Estaba adelante, en el horizonte. No adoraban lo que fue, anhelaban lo que aún podía ser. Vivían como si el paraíso fuera alcanzable, si tan solo lograban purificarse lo suficiente, vivir con el corazón limpio, sin ambición ni mentira. Esa esperanza impulsó generaciones enteras a caminar, a cruzar ríos, a entrar en territorios desconocidos, confiando en la visión de sus guías. ¿Qué tipo de sociedad puede sostener semejante sueño durante siglos sin perder la fe? Y esa espiritualidad no era una cosa aparte de la vida cotidiana. No había templos separados de las casas. No había una casta sacerdotal que monopolizara lo sagrado. Todo era parte de un mismo tejido, lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. Cada acto tenía un eco. Cada palabra podía alterar el equilibrio. Por eso hablaban con cuidado, por eso escuchaban el viento, el canto de los pájaros, el temblor de los árboles. La selva era un ser vivo, no un entorno. Y convivir con ella no era una opción, era un deber sagrado.
Los espíritus estaban en todas partes. Tupa, el dios creador, era la fuente de toda vida. Pero no era un dios lejano ni castigador. Era cercano, generoso, silencioso. A su lado estaban otros seres: Karai, el señor del fuego; Yakaira, espíritu de la niebla y de la fertilidad; Ñamandu, el primer ser que caminó la tierra; y Joao, el oscuro, el devorador de almas impuras. No eran metáforas, eran realidades que se manifestaban en la naturaleza. Cuando el cielo tronaba, no era solo un fenómeno climático, era un mensaje, y cuando el río crecía, podía ser señal de bendición o advertencia. Y si esta forma de ver el mundo no es una superstición infantil, como tantas veces se ha dicho, sino un lenguaje más complejo y profundo, uno que no hemos sabido descifrar? Porque para los guaraníes, el conocimiento verdadero no se escribía, se vivía, se cantaba, se transmitía en la ceremonia, en la danza, en el fuego. Los pajés no eran simples curanderos, eran astrónomos, sanadores, filósofos, guías espirituales. Conocían las plantas con una precisión que asombra incluso a la ciencia moderna. Sabían que corteza baja la fiebre, que hoja cicatriza, que raíz produce visiones. Sabían cómo hablarle a la tierra para que no se apague. ¿Cuánto de ese conocimiento perdimos cuando fueron llamados hechiceros y sus saberes fueron prohibidos, perseguidos y quemados? El mundo moderno, con toda su tecnología, enfrenta una crisis espiritual, ecológica y emocional. Cada día destruimos más del planeta, cada año perdemos más lenguas, más bosques, más sentido. ¿Y si la respuesta no está en el futuro, sino en el pasado que negamos? ¿Y si, en lugar de seguir mirando hacia arriba, hacia las pantallas, las torres, los satélites, deberíamos empezar a mirar hacia abajo, hacia la tierra, hacia las raíces? Los guaraníes, con su fe radical en una tierra sin mal, nos están diciendo algo: que aún hay un camino, que aún es posible vivir de otra manera, que aún existe la posibilidad de que el ser humano deje de destruir para volver a cuidar, que el paraíso, tal vez, no está perdido, solo está olvidado. Y mientras su cultura siga viva, mientras su lengua siga hablándose, mientras sus ritos sigan celebrándose en algún rincón de la selva, ese paraíso sigue siendo posible. ¿Estamos dispuestos a buscarlo? Cuando pensamos en guerra, la imagen que suele venir a la mente es la de ejércitos formados, armaduras brillantes, gritos de mando, espadas que chocan. La historia, al menos la que nos contaron, está llena de guerras gloriosas, de conquistas a gran escala, de líderes que grabaron sus nombres en los libros con sangre y fuego. Pero los guaraníes no tenían ejércitos, no forjaban espadas, no seguían un general al estilo de Alejandro Magno ni diseñaban campañas como las de César. Y sin embargo, lucharon, y ganaron, no con la fuerza, sino con la astucia, no con el número, sino con el conocimiento, no con tecnología bélica, sino con una comprensión total del entorno. La guerra para los guaraníes no era un acto de expansión. No buscaban conquistar territorios ajenos ni someter a otros pueblos. La guerra, para ellos, era un último recurso, una respuesta inevitable ante una amenaza existencial. Era defensa, supervivencia, preservación del alma colectiva. Pero no te equivoques, su forma de hacer la guerra era sofisticada, incluso letal. Desde que los primeros europeos entraron a sus territorios, se enfrentaron a algo que no entendían. Habían llegado con pólvora, acero, caballos y un ego descomunal. Pero la selva no obedecía sus mapas, no respetaba sus formaciones, no seguía las reglas de la guerra europea. Y los guaraníes lo sabían. Ellos se deslizaban entre los árboles, observaban en silencio, escuchaban cada rama, cada pisada. Sabían cómo convertir la noche en aliada, cómo confundir al enemigo, cómo desaparecer antes de ser vistos. Sus ataques eran rápidos, certeros, imprevisibles. No daban lugar al error. Y cuando se iban, el bosque se cerraba tras ellos como si nunca hubieran estado ahí. ¿Cómo se combate a un enemigo que no puedes ver, que no deja rastros, que se funde con el entorno? Los cronistas hablaban de ataques cobardes, pero lo que en realidad sentían era miedo, porque sabían que no dominaban el terreno, porque sabían que la superioridad numérica y tecnológica no les garantizaba nada, porque entendían, en el fondo, que estaban peleando contra un enemigo que no jugaba bajo sus reglas. Y no solo era la selva su aliada,
era también su red. Porque aunque los guaraníes eran pueblos descentralizados, dispersos, sin un centro de mando unificado, cuando la amenaza era lo suficientemente grave, sabían unirse. Sabían comunicar la alarma. Sabían tejer alianzas momentáneas para proteger lo esencial. Y después, cada comunidad volvía a su ritmo, a su silencio, como si nada hubiese pasado. Uno podría pensar que un pueblo así, sin fortalezas ni arsenales, tarde o temprano sería arrasado. Y sin embargo, los guaraníes lograron frenar, durante generaciones, el avance de conquistadores, esclavistas y misioneros armados hasta los dientes. ¿Cómo es posible? Porque su mayor arma no era visible. Era su conocimiento. Cada curva del río, cada sendero oculto, cada fruto comestible, cada lugar seguro. Su territorio no era solo un lugar donde vivían, era un sistema vivo que ellos sabían interpretar. La selva les hablaba, y ellos escuchaban, pero el enemigo más brutal, más implacable, más sangriento, no llegó con bandera ni con armadura. Llegó en silencio. Llegó en forma de portugueses desesperados por esclavos. Eran los bandeirantes, cazadores de carne humana que atravesaban el continente saqueando aldeas, capturando familias enteras para venderlas como esclavos en las plantaciones del Brasil colonial. Su crueldad no tenía límites. Quemaban comunidades, destruían cosechas, desmembraban culturas. Y contra ellos, los guaraníes pelearon con todo lo que tenían. Algunos huyeron al interior profundo de la selva, donde ni siquiera los esclavistas se atrevían a entrar. Otros organizaron emboscadas tan feroces que los propios portugueses comenzaron a temer ciertos caminos. Hubo incluso comunidades enteras que prefirieron morir antes que ser esclavizadas. Y entre esos actos de resistencia silenciosa, hay una lección que nos negamos a ver, que hay pueblos que prefieren desaparecer antes que vivir arrodillados. Pero no desaparecieron, sobrevivieron, y lo hicieron no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque incluso en medio del horror, conservaron su lengua, su cosmovisión, sus cantos. Algunos chamanes lograron esconder sus conocimientos en relatos aparentemente inocentes. Algunos ancianos enterraron semillas sagradas para que sus nietos las encontraran. Algunas madres susurraban los mitos a sus hijos, aun cuando los capataces prohibían hablar en guaraní. Y es que la guerra guaraní no terminó con la conquista. No terminó con la colonia. No terminó con la república. Sigue hasta hoy. Hoy ya no se lucha con flechas ni emboscadas. Hoy la guerra se libra en tribunales, en oficinas estatales, en asambleas comunitarias. Se lucha por cada pedazo de tierra, por cada nombre ancestral, por cada niño que aprende a hablar guaraní en lugar de olvidarlo. La resistencia se convirtió en estrategia política, en pedagogía, en arte, y aunque ya no hay sangre corriendo por las hojas del bosque, hay otras heridas, las de la indiferencia, el desprecio, la invisibilización. Entonces, ¿podemos seguir llamándolos un pueblo del pasado? ¿O deberíamos empezar a entender que su guerra fue, y sigue siendo, una de las más largas, persistentes y admirables de la historia de Sudamérica? No luchaban por un imperio, luchaban por la vida, por la selva, por su manera de entender el mundo. Y aunque muchas veces estuvieron solos, sin aliados, sin reconocimiento, resistieron. ¿Qué otra civilización puede decir lo mismo? Quizás es hora de repensar lo que entendemos por grandeza. Quizás el verdadero poder no esté en conquistar, sino en permanecer, en no rendirse, en seguir existiendo, aunque todo el mundo quiera hacerte desaparecer. Y si los guaraníes han logrado eso durante siglos, es porque su espíritu guerrero nunca fue derrotado. Solo cambió de forma, y todavía está entre nosotros. Hay un concepto que atraviesa todas las culturas humanas, el liderazgo. Desde los tiempos más antiguos, los pueblos han buscado organizarse, elegir a quienes los guíen, a quienes tomen decisiones en nombre de muchos. Y en la historia oficial, los ejemplos abundan: faraones, emperadores, reyes absolutos, presidentes, caudillos. Siempre, o casi siempre, la autoridad se ha concentrado en una sola figura. Pero, ¿qué ocurre cuando una civilización decide hacer exactamente lo contrario? El liderazgo entre los guaraníes fue, y aún es, uno de los sistemas más radicalmente distintos que la historia humana haya conocido. Una estructura sin reyes, sin herencias dinásticas, sin coronas ni tronos. Y sin embargo, funcional, estable, respetada.
¿Cómo puede una sociedad sobrevivir sin una figura suprema? ¿Cómo se toman decisiones que afectan a todos cuando no hay una autoridad central que imponga su voluntad? La respuesta está en la palabra. La palabra, para los guaraníes, es más poderosa que cualquier espada, más sagrada que cualquier decreto. Y quien sabe hablar con sabiduría, quien sabe escuchar con humildad, quien sabe unir sin dividir, es digno de guiar. Por eso los caciques no eran impuestos por la sangre ni por la fuerza, sino elegidos por su capacidad de tejer acuerdos, de inspirar confianza, de sostener el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. Pero su poder era limitado. No decidían en soledad. No podían ordenar ni castigar sin consenso. Su autoridad nacía de la comunidad, y a ella debía responder. Si el cacique fallaba, si no escuchaba, si se desviaba del camino justo, podía ser removido sin necesidad de violencia. ¿Puedes imaginar una estructura política donde el poder no es propiedad de quien lo ostenta, sino un préstamo revocable en cualquier momento? ¿Una sociedad donde liderar es un deber, no un privilegio? El liderazgo guaraní es la prueba de que es posible organizarse desde la horizontalidad, que se puede gobernar desde la escucha, y no desde la imposición, que el respeto se gana, no se exige. Y esto, en un mundo cada vez más polarizado, donde la política se ha convertido en espectáculo, donde el poder se usa para aplastar al otro y no para protegerlo, resulta profundamente subversivo. Y si los guaraníes, sin tener universidades ni constituciones escritas, entendieron algo que el resto del mundo todavía no ha logrado asimilar, pero no estaban solos. El cacique no gobernaba en solitario. A su lado, existía el Consejo de Sabios, los ancianos, los caraí, los guardianes de la memoria. Ellos no eran elegidos por votación ni por fama. Eran reconocidos por su conocimiento, por su capacidad de interpretar los signos, de recordar las historias, de guiar espiritualmente a la comunidad. En una sociedad sin escritura, ellos eran las bibliotecas vivientes, los puentes entre los vivos y los ancestros. Cuando hablaban, no era su voz la que se escuchaba, sino la de generaciones enteras. Las reuniones de decisión eran actos ceremoniales. No se discutía en gritos ni se buscaba ganar el debate. Se escuchaba, se reflexionaba, se hablaba por turnos, se buscaba el consenso, no la imposición. Y si no había acuerdo, se volvía a pensar. Porque para los guaraníes, apresurar una decisión era como sembrar en tierra seca, inútil. La palabra tenía que madurar, tenía que asentarse como el rocío sobre las hojas antes del amanecer. Y es que el poder, en su mundo, no era una herramienta para controlar. Era una responsabilidad espiritual. Quien guiaba a otros debía estar en equilibrio consigo mismo. Quien hablaba en nombre de muchos debía conocer el silencio. Por eso, los líderes más admirados no eran los más ruidosos, ni los más agresivos. Eran los que sabían contener. Los que sabían interpretar los sueños, leer los signos de la naturaleza, calmar un conflicto antes de que estallara. ¿Cuánto cambiaría nuestro mundo si ese fuera el modelo de liderazgo? Y hay algo más. Algo que desafía todas las categorías políticas conocidas. En el mundo guaraní, el liderazgo no era eterno. Nadie nacía líder. Nadie moría siéndolo necesariamente. Era un rol que se asumía por necesidad, por reconocimiento comunitario, y que podía cederse sin que eso supusiera una humillación. Porque lo importante no era el cargo, sino la armonía del grupo. Y esa lógica, tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, se nos ha vuelto extraña. Hemos aprendido a aferrarnos al poder como si fuera una identidad, cuando para los guaraníes era solo un momento. Pero si aún no sientes la fuerza de este modelo, piensa en esto. ¿Cuántas guerras, cuántas traiciones, cuántos derramamientos de sangre en la historia humana podrían haberse evitado si el poder no se concentrara? Si el pueblo tuviera el poder de remover a un líder sin violencia? Si cada decisión fuera colectiva, pensada en comunidad, y no impuesta desde arriba? Y lo más sorprendente de todo es que este modelo no era exclusivo de una élite educada o de una minoría iluminada. Era la base de todo. Desde la crianza de los hijos hasta la organización del trabajo, pasando por los rituales, los cantos, las cosechas. Todo se construía en comunidad. Nadie era dueño de la verdad. Y todos, incluso los niños, tenían algo que aportar. Esa lógica todavía vive. Todavía se practica en muchas comunidades guaraníes que se niegan a olvidar. Y mientras exista al menos un consejo que se reúna bajo un árbol, una decisión que se tome por consenso, un cacique que escuche en vez de ordenar, la memoria de ese sistema seguirá respirando.
Entonces, tal vez el verdadero desafío no sea solo reconocer la sabiduría del pasado, sino preguntarnos si todavía estamos a tiempo de aprender de ella. Y si el futuro de la política no está en el próximo líder carismático, sino en volver a escuchar como lo hacían ellos, bajo la luna, al borde del silencio, con la palabra limpia como el río. Durante siglos, se nos ha enseñado que la historia se escribe, que lo que no queda registrado con tinta y papel se pierde, que la memoria oral, la tradición hablada, es frágil, inexacta, poco confiable. Pero, ¿y si eso fuera solo una ilusión? ¿Y si lo que llamamos historia oficial no es más que una colección de relatos con dueño, y lo verdaderamente duradero se encuentra, precisamente, en lo que vive de boca en boca, sin necesidad de papel? Para los guaraníes, la palabra es alma. No es una metáfora, es literal. La misma palabra que usan para decir lengua, ye, también significa espíritu. Porque hablar es manifestar el alma. Decir es existir. Y por eso, su historia, su cosmovisión, su identidad entera ha sobrevivido sin necesidad de un solo códice, sin un solo pergamino. Ha sobrevivido cantada, susurrada, narrada al calor del fuego, entre el murmullo de la selva. Mientras el mundo construía bibliotecas de piedra, ellos construían bibliotecas vivientes. Cada anciano, cada sabio, era un archivo de saberes, de mitos, de decisiones colectivas y tragedias superadas. Y en cada cuento, en cada canto ritual, no solo se pasaban datos, se transmitía una forma de ver el mundo. ¿No es acaso eso lo que la verdadera historia debería conservar? Pero aquí hay una paradoja brutal. La historia oficial desprecia lo que no puede controlar. Y lo oral no se puede archivar con precisión. No se puede encerrar. No se puede dominar. Por eso, cuando llegaron los colonizadores, una de las primeras cosas que buscaron suprimir fue precisamente esa transmisión oral. Porque entendieron que mientras una cultura hable su lengua y cuente su historia, no puede ser vencida del todo. Entonces comenzaron las campañas de silenciamiento. Prohibieron el idioma. Castigaron los cantos rituales. Quemaron instrumentos. Separaron niños de sus comunidades para que olvidaran sus palabras, sus cuentos, su manera de entender el mundo. Pero fracasaron, porque por más que destruyeran las casas, los caminos, las herramientas, la historia seguía viva, en la voz. Y esa voz no murió. Hoy, más de 8 millones de personas hablan guaraní. En Paraguay, es idioma oficial junto al español. Se enseña en las escuelas. Se escucha en la radio. Se lee en periódicos. Se canta en festivales. Y lo más importante, se sigue hablando en casa, entre abuelas y nietos, entre hermanos, entre amigos. ¿Qué otro pueblo indígena puede decir que ha mantenido su lengua tan viva en un mundo diseñado para borrarlos? Pero aún con esto, el peligro no ha desaparecido. La globalización, esa nueva forma de colonización, más sutil pero igual de devastadora, avanza cada día. Las grandes ciudades, los medios masivos, las redes sociales, han comenzado a desplazar lentamente el idioma. Muchos jóvenes guaraníes, presionados por la lógica del progreso, se avergüenzan de hablar su lengua ancestral. Algunos la entienden, pero no la usan. Otros la aprenden en la escuela, pero la abandonan al llegar a la universidad. Y entonces surge la pregunta más urgente de todas: ¿es posible detener esa pérdida? ¿Podemos revertir el olvido? La respuesta, una vez más, está en la palabra. Porque allí donde hay una lengua viva, hay una cultura viva. Y los guaraníes lo saben. Por eso han comenzado a defender su idioma con las mismas armas con que defendieron su selva siglos atrás, con sabiduría, con persistencia, con comunidad. Hay emisoras de radio que transmiten solo en guaraní. Hay youtubers, influencers y músicos que han recuperado el idioma para hablar del presente. Hay poetas que escriben nuevos versos con palabras antiguas. Y hay padres y madres que, a pesar de todo, deciden criar a sus hijos en guaraní. Esa decisión, íntima pero radical, es un acto de resistencia. Y es que la lengua guaraní no es solo un idioma. Es un modo de sentir, de habitar el tiempo, de ver el bosque y entenderlo. Es una gramática espiritual, donde el sujeto y el entorno no están separados, sino unidos por la misma energía. Donde el verbo no solo indica acción, sino también intención. Donde decir algo es hacerlo real. ¿Cómo puede un mundo como el nuestro, obsesionado con lo técnico, comprender una lengua así? Pero tal vez no haga falta comprenderla con la razón.
Tal vez haya que sentirla, escucharla, dejar que entre, porque el guaraní, como lengua, como alma, tiene esa capacidad, tocar fibras que otras lenguas no alcanzan. ¿Será por eso que ha sobrevivido tanto tiempo? ¿Será que hay algo en su música, en su respiración, que le permite resistir lo que tantas otras no pudieron? Quizás ha llegado el momento de dejar de mirar a las lenguas indígenas como reliquias, y empezar a verlas como lo que son, tesoros vivos, lenguas que guardan visiones del mundo que podrían salvarnos. Porque si el guaraní desaparece, no solo perdemos un idioma, perdemos un universo, y si los guaraníes han logrado mantenerlo durante siglos, a pesar de la colonización, del desprecio, del silencio forzado, es porque entendieron algo que muchos de nosotros hemos olvidado, que mientras podamos nombrar el mundo con nuestras propias palabras, seguiremos siendo libres. En la memoria colectiva del mundo moderno, la espiritualidad suele dividirse en categorías. Por un lado, las religiones organizadas, templos, jerarquías, libros sagrados, dogmas. Por otro, las creencias ancestrales, a menudo reducidas a folclore, misticismo, o peor aún, supersticiones. Y sin embargo, en ese segundo grupo relegado, ignorado por siglos, se esconden algunas de las visiones más profundas, complejas y poderosas del alma humana. La espiritualidad guaraní es una de ellas. No solo es una forma de fe, es una forma de vivir, de pensar, de respirar con el universo. Para los guaraníes, la selva no es un lugar, es un ser, un ente con alma, con intención, con sus propios dioses. Cada árbol tiene un espíritu, cada animal, un mensaje, cada piedra, un propósito. No existen los recursos naturales. No hay cosas que se usan, hay vidas que se respetan. Esa es la diferencia radical con la visión occidental. El mundo no está hecho para el hombre. El hombre es apenas una parte de un todo más vasto, más sabio, más antiguo. Y esa visión no es un ideal filosófico abstracto. Es práctica, concreta, vivida cada día. Por eso, los guaraníes nunca cazaban más de lo necesario. Nunca talaban un árbol sin razón. Nunca sembraban sin pedir permiso a la tierra. Porque sabían, sentían, que todo acto humano tiene consecuencias invisibles. Y que el equilibrio cósmico depende de la humildad con que se habita el mundo. En el centro de esta espiritualidad está Tupa, el gran creador. Pero Tupa no es un dios con forma humana, no es un rey del cielo que impone su voluntad desde las alturas. Es una presencia sutil, expansiva, que vive en todas las cosas. No se lo adora con templos ni se le hace sacrificios. Se le honra con la vida misma, con la armonía, con el respeto. Tupa no está lejos. Está en el murmullo del río, en el temblor del fuego, en el silencio entre las palabras. Pero no está solo. El panteón guaraní es vasto, fluido, lleno de espíritus que no buscan ser temidos, sino comprendidos. Caray, Señor del Fuego, representa la transformación. Yacaira, espíritu de la niebla, es fertilidad, misterio, revelación. Ñamandu, el primero, es la chispa original. Joao, en cambio, encarna el caos, la oscuridad, lo que debe mantenerse en equilibrio. Ninguno es bueno o malo en el sentido moral occidental. Todos son parte de un ciclo. Todos cumplen una función. Y es aquí donde la visión guaraní rompe otra de nuestras certezas modernas, la separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Para ellos, no hay dos mundos. Todo está conectado. El trabajo, la siembra, el sueño, la enfermedad, la muerte, la palabra, todo es espiritual. No hay ratos de fe. Hay vida con fe. No hay días sagrados. Todos lo son. Los rituales son extensiones naturales de esa conexión. No son espectáculos. No son repeticiones vacías. Son diálogos con el mundo invisible. Uno de los más importantes es el Arete Guasu, la gran fiesta sagrada. Durante días enteros, las comunidades se reúnen para danzar, cantar, entrar en comunión con los dioses. Se encienden fogatas que arden como corazones abiertos. Se comparte comida, bebida fermentada, silencio y trance. La música no es entretenimiento, es lenguaje divino. Los tambores llaman a los espíritus. Las voces guían el alma. ¿Puedes imaginar una fiesta donde cada paso, cada nota, cada gesto, tiene un significado profundo que une el cuerpo con lo eterno?
Pero los verdaderos puentes entre el mundo visible y el invisible son los pajés, los chamanes. No son hechiceros, como los describieron los colonizadores. Son científicos del alma, estudiosos de la selva, maestros del equilibrio. Su sabiduría no viene de un libro. Viene del silencio, de la observación, del contacto íntimo con las fuerzas que mueven el universo. Conocen las plantas medicinales como si fueran amigas. Saben que hierba calma el espíritu, cuál alivia el cuerpo, cuál despierta visiones. Y más allá de la salud física, su tarea principal es cuidar la armonía espiritual de la comunidad. En los rituales de sanación, el pajé canta. El canto no es adorno, es medicina, es invocación, es cirugía espiritual. Y no canta para entretener, sino para abrir puertas. A veces, entra en trance. A veces, viaja con su mente más allá del tiempo. A veces, habla con los ancestros, con los dioses, con los árboles. ¿Suena inverosímil? Quizás. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si en ese conocimiento ancestral, profundamente conectado con la tierra, con el cuerpo, con la comunidad, existieran claves que la ciencia moderna aún no ha descubierto? Porque aquí está la gran paradoja. Mientras el mundo occidental destruye el planeta en nombre del progreso, los guaraníes, sin máquinas, sin dinero, sin títulos universitarios, han vivido durante siglos en equilibrio con la naturaleza. ¿Quién, entonces, ha entendido mejor cómo habitar este mundo? Y si lo pensamos con honestidad, ¿no será que la espiritualidad guaraní tiene las respuestas que estamos buscando desesperadamente? Respuestas a la ansiedad, al vacío existencial, al colapso ambiental. Respuestas que no están en el futuro, sino en lo que dejamos atrás, en lo que despreciamos por parecer primitivo. Tal vez, no necesitamos mirar hacia adelante para avanzar. Tal vez debamos mirar hacia adentro. Y escuchar. Escuchar con humildad, con apertura, con el corazón. Porque mientras haya alguien que dance bajo la luna, que cante en lengua guaraní, que encienda un fuego para honrar a los espíritus, esta espiritualidad seguirá viva. Y con ella, quizás, también nuestra última oportunidad de reconciliarnos con el mundo. Cuando los conquistadores llegaron a tierras guaraníes, lo hicieron con fuego y acero. Pero no fueron los únicos en venir. Detrás de los soldados, detrás de los colonizadores, llegó otro actor, más silencioso, más educado, más amable en apariencia. Llegaron los jesuitas, y con ellos, llegó uno de los experimentos sociales más insólitos, ambiguos y desconcertantes de la historia de América Latina, las reducciones. Durante siglos, la historia oficial ha retratado a las reducciones jesuíticas como una especie de oasis en medio del caos de la colonización. Un lugar donde los guaraníes, protegidos de los abusos de los esclavistas y encomenderos, podían vivir en paz, aprender oficios, recibir educación y abrazar la fe cristiana. Un modelo ideal de evangelización sin violencia, sin látigos ni cadenas. Pero esa es solo una parte de la historia, porque detrás de esa apariencia pacífica, se escondía una profunda transformación cultural. Las reducciones fueron una operación quirúrgica espiritual. No se trataba de matar el cuerpo, sino de transformar el alma, de borrar lentamente lo que los guaraníes eran, para reemplazarlo por lo que se esperaba que fueran. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Fueron las reducciones un refugio, o una prisión dorada? Para entender su magnitud, hay que imaginarlo, pueblos enteros, construidos desde cero, organizados según un plan urbano europeo, con iglesias en el centro, calles rectas, casas alineadas. Allí, decenas de miles de guaraníes fueron reunidos, alejados de sus selvas, de sus rutas sagradas, de sus dioses. Aprendieron a leer, pero no su historia. Aprendieron a cantar, pero no sus cantos. Aprendieron a vivir, pero no como guaraníes. Y sin embargo, no fue una imposición brutal como en otras regiones del continente. Los jesuitas tenían una estrategia distinta. En lugar de aplastar la cultura guaraní de inmediato, la rodeaban, la suavizaban, la convertían, mantenían algunos elementos, permitían ciertas costumbres, incluso aprendieron el idioma para acercarse más fácilmente. Pero poco a poco, como una marea silenciosa, el mundo guaraní fue cediendo. La tierra sin mal fue reemplazada por el cielo cristiano. Los pajés fueron reemplazados por sacerdotes. Las fogatas sagradas por altares. Los cantos rituales por himnos. Las decisiones colectivas por obediencia.
Lo que parecía integración, era asimilación. Y lo que parecía armonía, era en realidad una pérdida progresiva de autonomía. Pero sería un error juzgar este proceso con una mirada simplista, porque las reducciones no fueron solo un instrumento de control, también fueron una forma de resistencia. En un contexto donde los bandeirantes arrasaban aldeas para capturar esclavos, las reducciones ofrecían una forma de protección. Allí, los guaraníes no eran esclavizados. Tenían comida, tenían trabajo, tenían cierta dignidad. ¿No es acaso una paradoja cruel? El mismo sistema que les quitaba su identidad, los salvaba de ser encadenados. Y aún más complejo, muchos guaraníes no fueron llevados a la fuerza. Fueron por decisión propia, buscando protección, estabilidad, futuro. ¿Qué se elige cuando las opciones son desaparecer o ceder? Dentro de las reducciones, florecieron cosas que parecen contradictorias. Algunos guaraníes se convirtieron en grandes músicos, escultores, artesanos. Se adaptaron, aprendieron, dominaron el alfabeto, la metalurgia, la construcción. Se destacaron. Pero, ¿a qué precio? Porque en ese nuevo mundo, ya no eran completamente guaraníes. Y tampoco eran completamente cristianos. Estaban en medio, en un limbo identitario. Su cultura fue transformada, no por la fuerza del látigo, sino por la pedagogía del olvido. Y eso, quizás, es aún más difícil de revertir. Aún así, las reducciones funcionaron. Durante más de un siglo, fueron un fenómeno único. Una especie de híbrido entre utopía comunitaria y proyecto misionero. Hasta que todo se desmoronó. En 1767, el rey de España ordenó la expulsión de los jesuitas. El poder europeo no toleraba una organización tan autónoma, tan poderosa, tan distinta. Sin sus protectores, las reducciones colapsaron. Fueron abandonadas, destruidas, absorbidas por el sistema colonial. Y los guaraníes quedaron atrapados en el medio. Algunos intentaron volver a la selva, pero ya no eran los mismos. Habían sido moldeados por otra lógica. Habían olvidado parte de su camino. Y aquí surge otra pregunta. ¿Podemos considerar esto una forma de genocidio cultural? ¿Es menos violento borrar una identidad con educación que con armas? Pero, una vez más, la historia guaraní se niega a terminar en tragedia. Porque aunque las reducciones desaparecieron, ellos no lo hicieron. Su lengua no murió. Su cosmovisión no fue completamente destruida. Sus descendientes siguen vivos. Siguen resistiendo. Siguen cantando. Siguen buscando. Hoy, las ruinas de las reducciones pueden visitarse. Son destinos turísticos. Pero para los guaraníes, no son solo piedras viejas. Son heridas. Son recuerdos ambiguos. Lugares donde se salvó la vida, y se perdió una parte del alma. Entonces, ¿cómo debemos recordar ese capítulo? ¿Como una historia de éxito civilizatorio? ¿O como una advertencia sobre las formas más sutiles del olvido? Quizás sea ambas cosas. O quizás, como toda la historia guaraní, sea algo que no encaja del todo en las categorías que el mundo occidental nos enseñó a usar. Porque la historia no siempre es blanco o negro. A veces es selva. A veces es niebla. Y los guaraníes aún la están escribiendo. La historia de los guaraníes no terminó con la colonización. No se extinguió con las reducciones jesuíticas. No se evaporó con la República, ni con la expansión de las fronteras agrícolas. Contra todo pronóstico, sigue viva. Y sin embargo, hoy enfrenta su desafío más complejo. Porque el enemigo ya no viene con espadas ni crucifijos. No viste armadura ni predica en altares. Hoy el enemigo se disfraza de progreso. Se llama globalización. Y la globalización, como la marea, arrasa sin hacer ruido. No quema aldeas, pero construye autopistas. No persigue pajés, pero privatiza la tierra. No prohíbe la lengua guaraní, pero la reemplaza lentamente con memes, series y anuncios. No reprime con látigos, pero seduce con pantallas, con celulares, con un modelo de vida donde el bosque no tiene valor y lo ancestral se considera atraso. ¿Qué hace un pueblo como los guaraníes ante eso? Hoy, muchas comunidades están atrapadas en una paradoja dolorosa. Quieren preservar su cultura, pero también quieren sobrevivir. Quieren enseñar su lengua, pero también necesitan acceso a la educación formal. Quieren vivir en armonía con la tierra, pero el bosque está siendo destruido. Quieren quedarse, pero cada vez hay menos tierra que los quiera de vuelta.
La expansión agrícola, especialmente en Paraguay, Brasil y Argentina, ha empujado a muchas comunidades guaraníes a los márgenes del sistema. Literalmente, a las periferias de las ciudades, a zonas degradadas, a reservas donde ya no pueden cazar, ni sembrar, ni recolectar como lo hacían sus abuelos. Y en esas condiciones, la cultura se resiente, porque la cosmovisión guaraní no se aprende en un aula. Se aprende caminando el monte, oyendo los árboles, siguiendo los ciclos de la luna. Pero cuando el monte es reemplazado por monocultivos, cuando la luna ya no se ve por las luces de la ciudad, ¿cómo se transmite esa sabiduría? Algunos jóvenes huyen. No quieren saber nada del pasado. No quieren cargar con un legado que les cierra puertas. Porque ser indígena, aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo sinónimo de exclusión, de pobreza, de burla. En las escuelas urbanas, hablar guaraní es causa de humillación. En los hospitales, los ancianos no son comprendidos. En los medios de comunicación, se habla de los guaraníes, pero rara vez con ellos. Y sin embargo, algo está ocurriendo. En medio del ruido del mundo moderno, hay una nueva generación que ha decidido resistir. Jóvenes que combinan la sabiduría de sus abuelos con las herramientas digitales, que crean contenido en guaraní para TikTok, que cantan rap con versos ancestrales, que usan el celular no para alejarse, sino para recuperar, que entienden que si el mundo se mueve, ellos también pueden moverse, sin perder su raíz. Hay escuelas bilingües autogestionadas, hay radios comunitarias, hay proyectos de reforestación dirigidos por líderes indígenas, hay poetas que escriben en guaraní contemporáneo, hay activistas que se paran frente a bulldozers y gritan en su lengua, y en cada uno de ellos, la historia continúa. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Pueden los guaraníes preservar su identidad sin quedar aislados, sin caer en la marginalidad? Es una cuerda floja, porque preservar no significa congelar, y adaptarse no significa rendirse. ¿Dónde está el punto justo? ¿Se puede vivir en el presente sin renunciar al pasado? ¿Puede una cultura ancestral coexistir con el algoritmo, con la red 5G, con el mercado global? Tal vez la respuesta no sea universal. Tal vez cada comunidad deba encontrar su equilibrio. Pero lo que está claro es que su historia no ha terminado, que no son un recuerdo, que siguen vivos, tercos, valientes, caminando por senderos que el mundo moderno ni siquiera ve. Y si siguen aquí, es porque su raíz es más profunda que cualquier torre, que cualquier sistema. Porque los guaraníes no se han extinguido, se han transformado, como el río, como la selva, como el viento. Y en esa transformación, quizás nos estén mostrando una verdad que hemos olvidado, que no se trata de resistir por orgullo, sino por amor. Amor a la tierra, a los ancestros, a la lengua, al sueño de una vida en equilibrio. El mundo avanza, pero ellos siguen caminando. No hacia atrás, no hacia adelante, hacia adentro. Hemos recorrido un camino largo, un viaje profundo a través del tiempo, de la selva, de una historia que durante siglos fue ignorada. Pero ahora que la conoces, ¿puedes olvidarla? ¿Puede una civilización ser grande sin construir un solo templo? ¿Puede una lengua ser más poderosa que 1000 libros? ¿Puede un pueblo resistir sin ejército, sin estado, solo con la fuerza de su espíritu? ¿Y si los guaraníes no fueron el pasado, sino el futuro que no quisimos ver? Tal vez llegó el momento de cuestionar lo que nos enseñaron. Tal vez ha llegado la hora de mirar más allá de los muros y las estatuas, y empezar a valorar lo que vive, lo que respira, lo que resiste. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los guaraníes merecen un lugar central en la historia? ¿Conocías su lucha? ¿Su cosmovisión? ¿Su forma de liderazgo? Déjame tus ideas en los comentarios. Quiero leerte, quiero debatirlo contigo. Y si esta historia te tocó, si te abrió los ojos, si despertó una pregunta, un recuerdo, o simplemente una emoción, suscríbete. Únete a esta comunidad que busca rescatar las voces que fueron silenciadas. Aquí contamos historias reales, historias profundas, historias que merecen ser contadas. Activa la campana para no perderte lo que viene, porque todavía hay muchas civilizaciones olvidadas que gritan desde la tierra, esperando ser escuchadas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la historia oficial es solo una versión. Hay otras, y algunas, como la de los guaraníes,
todavía están vivas.